La combinación escitalopram y quetiapina es una asociación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Este documental se refiere al caso de quien está deprimido y toma escitalopram, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, pero empezó a tener síntomas de esquizofrenia, como pensamientos alterados, pérdida de interés en la vida y emociones inapropiadas, por lo que comenzó a tomar quetiapina, un antipsicótico atípico, que tiene efectos antihistamínicos y adrenérgicos, pero también ejemplifica el caso de alguien que toma quetiapina por tener disfunción mental maníaca y comienza a tomar escitalopram por presentársele ansiedad que va y viene, junto con depresión. Percátate de lo que puede ocurrir por usar esta asociación, aquí lo sabrás. La asociación de escitalopram y quetiapina, en unos casos, se vincula con el aumento excesivo de la masa corporal, mayor concentración sanguínea de la glucosa y de las grasas, depresión neurológica y respiratoria, sedación, somnolencia, mareo, aturdimiento, hipotensión arterial sistémica severa, desmayo, síncope y la temida arritmia maligna torsades de Points, una condición que hace incapaz al corazón de impulsar la sangre y deviene muerte súbita, pero en otros casos esta misma asociación causa agitación, confusión, aumento anormal del calor corporal con sudoración excesiva, rigidez musculoesquelética, taquicardia, hipertensión arterial sistémica y coma, es decir, con la sintomatología del síndrome serotoninérgico. Se ha dicho claro y raspao, coloquialmente, esta combinación puede generar dos cuadros clínicos absolutamente diferentes cuyas historias naturales son de final fatal. Para saber por qué acontece esto, que a primera vista parece ser increíble, observa este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. La asociación de un antidepresivo escitalopram junto con un antipsicótico atípico, quetiapina, es una combinación que conviene evitar. Más adelante explicaremos por qué. Al finalizar este documental, te habrás enterado de algunos de los inconvenientes vinculados al uso de más de un medicamento y tendrás una idea de cuántos elementos entran a participar en su complicado proceso de selección, pues la salud y la vida están en riesgo. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de decirlo claro y raspao, coloquialmente, ya mostrada, la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico.
Serlo. No es juego de niños. No es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como aumento de peso, alteración de la concentración sanguínea de la glucosa y de las grasas, efectos depresores excesivos del sistema nervioso central y respiratorio, sedación, somnolencia, mareo, aturdimiento, hipotensión arterial sistémica severa, desmayo, síncope, dificultad para respirar, palpitación, ritmo cardíaco irregular, bloqueo aurículo-ventricular con prolongación de cuantía impredecible del intervalo QTC corregido por Friederichia, que conduce hacia arritmias malignas como la temida torsades de Points, una condición que interfiere la capacidad del corazón para impulsar la sangre en el organismo y deviene muerte súbita, todo lo cual acontece más frecuentemente en pacientes con la preexistencia del síndrome QT largo congénito, enfermedad cardíaca, disturbio hidroelectrolítico como merma de la concentración del potasio y o del magnesio en la sangre, fenómenos que pueden verse agravados por la dieta y otros factores, siendo de señalar que también se describe la ocurrencia del llamado síndrome serotoninérgico, que es la principal preocupación existente sobre esta asociación. Una condición potencialmente grave que resulta de la excesiva estimulación de receptores de la serotonina, una sustancia química que funciona como neurotransmisor, es decir, que sirve para que las neuronas se envíen mensajes entre sí, siendo una hormona que juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, la digestión y otras funciones corporales. Tal síndrome es un cuadro clínico severo que se manifiesta con agitación, confusión, fiebre, sudoración profusa, rigidez muscular, taquicardia, hipertensión arterial y coma. Esta sintomatología se presenta particularmente en pacientes con debilidad y en edad avanzada. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con efectos aditivos, sinérgicos, que intensifican y potencian los efectos de ambos fármacos, gracias a su acción combinada sobre diferentes subtipos de receptores serotoninérgicos y en la recaptación de la serotonina, causándose el aumento de la concentración de serotonina en el cerebro, debido al efecto de ambos medicamentos, lo cual sobreestimula el sistema serotoninérgico, señalándose que la quetiapina antagoniza ciertos receptores, pero también actúa diferentemente en otros. En resumen, los riesgos de la asociación escitalopram y quetiapina se presentan en unos casos, con depresión neurológica y respiratoria, conllevando a interferencia laboratorial y hipotensión arterial, dando como resultado arritmia cardíaca severa, provocando la muerte. Pero a su vez en otros casos,
se produce la elevación de la concentración en serotonina, dando como resultado procesos disímiles y combinados sobre diferentes receptores de la serotonina y la recaptación de esta, llevando al síndrome serotoninérgico y muerte súbita. Está establecido que esta asociación debe evitarse, pero si resultare ser ineludible, debe interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en el uso conjunto de estos medicamentos, solicitándose la autorización para su uso, siendo deseable con presencia de testigo. También, firmante, prohibir las actividades que requieran alerta mental mientras se usa esta asociación, asesorar lo dietético, y ha de activarse la expectativa armada con vigilancia médica estrecha de la duración de los intervalos PR y QTC del electrocardiograma, así como el seguimiento laboratorial de la concentración del potasio y del magnesio en sangre, junto con la evaluación de la función neurológica, respiratoria, hepática y renal. Esto dentro de un todo encaminado a permitir la detección precoz de los signos y o síntomas mencionados acá, debiéndose tener disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable, ya que esto reclama atención médica inmediata. Siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. Durante el uso de estos fármacos hay algunos suplementos como el 5-hidroxitriptófano, el L-triptófano y la tiramina que pueden afectar la concentración de la serotonina. Ejemplos de estos son lúpulo, cava, melatonina, valeriana, comino negro, same, la hierba de San Juan, carne de pollo, pavo y pescado, procesados o añejadas, ahumados, en conserva o salados, caviar, embutidos, salchichón, salami, leche, queso, particularmente, los curados, añejados y ahumados, como cheddar, parmesano, azul, Stilton, gorgonzola, brie y camembert, huevos, soya, tofu, tempeh, pasta de miso, extracto de levadura, habas, chucrut y otros alimentos fermentados, frutos secos y semillas, como nueces, almendras, semillas de auyama y de ajonjolí, legumbres, como frijoles y lentejas, algunas verduras, como la espinaca y el brócoli, y ciertas frutas, como el plátano maduro, piña, aguacate maduro, ciruela, fresa, lechosa, higos, pasas y mango, cerveza, especialmente de barril y artesanal, vino tinto y algunos tipos de sake. Durante el uso de estos agentes debe evitarse el consumo de licor, pues este afecta negativamente la función hepática y potencia los efectos adversos sobre el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, causando sedación excesiva, depresión respiratoria y neurológica que se manifiesta con dificultad respiratoria, merma de la capacidad para pensar, juzgar y pérdida de las habilidades psicomotoras. Durante el uso de esta asociación ha de evitarse la conducción automotriz y el uso de maquinaria peligrosa, pues se dan casos con sedación importante con afectación de la capacidad de la concentración mental y merma del estado de alerta. Durante el uso de citalopram debe evitarse la ingesta de ginkgo biloba, pues acontecen convulsiones, especialmente en personas mayores, durante la abstinencia de licor y en quienes tienen antecedente convulsivo o padecen una afección del sistema nervioso central como tumor cerebral o traumatismo cráneoencefálico. El escitalopram es un antidepresivo, ansiolítico, utilizado también para tratar el trastorno de pánico y el proceso obsesivo-compulsivo, mientras que la quetiapina es un medicamento para tratar la esquizofrenia. El mecanismo de interacción de estos dos agentes es complejo, pues se ha descrito que, en unos casos se presentan efectos depresores aditivos excesivos sobre el sistema nervioso central y respiratorio acompañados de alteraciones de las grasas y del azúcar en la sangre con afección del funcionamiento cardiovascular, aconteciendo sedación, dificultad para respirar, caída de la tensión arterial sistémica severa con síncope, junto con cardioarritmia y prolongación del intervalo electrocardiográfico. QTC favoreciéndose la aparición de la temida torsades de Pointes, una afección cuya historia natural termina fatalmente. Ahora bien, también se presentan casos que en vez de lo descrito, lo que surge es una serie de procesos disímiles y combinados sobre diferentes receptores de la serotonina y en la recaptación de esta con fenómenos aditivos y sinérgicos con potenciación de los efectos de estos medicamentos dentro del escenario debido al aumento condicionado por una mayor concentración de serotonina en el cerebro con sobreestimulación del sistema serotoninérgico, todo lo cual conduce hacia el temido síndrome serotoninérgico, una afección cuya evolución natural es de curso mortal.
Estas diferentes respuestas se vinculan con la farmacogenética y la farmacogenómica, siendo lo que explica el por qué los médicos vigilan la respuesta individual que pueda presentarse en cada caso, pues lo fundamental en medicina es no hacer daño. Los detalles expuestos son ignorados por quienes se atreven a automedicarse o a dar recomendaciones a otros sin conocer estas fenomenologías. ¿Cuánta gente que ignora lo comunicado aquí se atreve a arriesgar su vida y la de otros con medicamentos? Esto no debe proseguir. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 11 fichas bibliográficas de los trabajos científicos de investigación que sostienen lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el escitalopram? Con otros 708 fármacos. 264 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 396 generando trastornos reversibles. 47 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la quetiapina? Con otros 747 fármacos. 146 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 595 generando trastornos reversibles. 5 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El escitalopram afecta 7 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 4 e inferiores en 3, mientras que la quetiapina afecta 17 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 10 e inferiores en 7. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información.
¿Cuántas otras interacciones tiene el escitalopram? 9 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor. ¿Cuántas otras interacciones tiene la quetiapina? 23 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas, 1 con licor. En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. ¿Ignoras el significado de alguna expresión médica usada aquí? Escríbela en la caja de comentarios y te enviaremos la significación. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.